Bienvenido una vez más a Ginecomex. Vamos a continuar con estas pláticas de Se me cayó la matriz. En esta ocasión vamos a ver de la epidemiología del prolapso genital. El prolapso de órganos pélvicos es frecuente. La Sociedad Internacional de Continencia define el prolapso de órganos pélvicos como cualquier etapa de prolapso mayor a 0. Obviamente, ya hablamos cuál es el punto de referencia, el introito vaginal, ¿vale? Entre un 27 y 98% de las mujeres cumple un criterio de prolapso de órganos pélvicos. Sin embargo, no todos los prolapsos son sintomáticos. Acordémonos que ya definimos que el prolapso de órgano pélvico puede no sentirse, pero puede estar iniciando en un estadio 1 o en un estadio 2, que es arriba de 1 centímetro del introito vaginal, ¿vale? El número de mujeres que tienen prolapso y que sobrepasa el introito o inclusive el himen es mucho menor. Y afecta entre 3% y 6% de mujeres que van al control del ginecólogo. Sin embargo, aproximadamente 200,000 cirugías al año se llevan a cabo por prolapso pélvico en Estados Unidos. ¿Y esto cuánto genera? Arriba de $1 billón de dólares. Entonces eso es bien importante también que lo consideren. En México, ¿sí?, sabemos que las cirugías de prolapso genital o de incontinencia inclusive no son tan comunes, pero no porque no sea tan común la enfermedad. Más bien, acordémonos que la mujer a cierta edad tiene mucha dificultad para acudir con nosotros y para comentar acerca de una situación genital o de su parte, como dice la mujer, ¿no? Eso es algo, es un concepto común, pero es real, porque a mí la paciente no viene conmigo y me dice, doctor, tengo un prolapso. No, la paciente dice, tengo algo en mi parte. Doctor, tengo un bulto. Doctor, ya me hago popó sola, o me hago pipí sola. Me río y me hago pipí. ¿Sí? Hay que recordar, con todo respeto se los digo, que a esa edad de la menopausia, pues tristemente, pues todo se cae, ¿no? Hay situaciones anatómicas que sucede con ustedes, los senos, la vagina, el recto y la vejiga. Entonces, es bien importante que lo consideremos y que sepamos parte de la etiología. Pues, más que la etiología, es una serie de características que podemos encontrar, ¿sí? Hay que recordar que ustedes tienen una camita pélvica. Se le llama fascia endopélvica, pero es una cama que se encuentra por debajo de pues todo el órgano pélvico o todo el abdomen. Prácticamente, si ustedes se tocan en la sínfisis, de ahí hacia atrás, ustedes tienen como una cama y que se llama fascia endopélvica. Y tienen una serie de músculos. Esos músculos se pueden desgarrar. ¿Y qué pueden sufrir? Microtrauma o macrotrauma. Doctor, ¿pero por qué puedo sufrir un trauma? Número 1, la edad. Y número 2, los partos. Oiga, doctor, mi abuelita tuvo un solo parto. O es más, tuvo un embarazo, tuvo cesárea y se le cayó la matriz. Bueno, este tipo de pacientes, los factores que más influyeron en su prolapso genital son hormonales y sobre todo factores como el tabaquismo y sobre todo factores como el peso. Entonces, al tener una paciente microtrauma y macrotrauma, acordémonos de eso, las fibras se laxan, se distienden. ¿De qué depende que esas fibras regresen a su estado normal? Depende de usted, pero no está en sus manos.
depende de sus características fisiológicas. Esas fibras se rompen y desafortunadamente a veces no llegan a estar en su mismo lugar. Y con esto tenemos un descenso de la pared o de la fascia endopélvica y entonces ocurre lo inevitable, la caída de la vejiga, el útero o prácticamente todo el compartimento anterior apical hipopélvico. Entonces, eso es algo que debemos de considerar en la etiología y cuáles son prácticamente los factores de riesgo. Factores de riesgo. Edad avanzada. La mujer que tiene arriba de 50 años es un factor de riesgo para el prolapso genital. La obesidad. Se ha demostrado que en múltiples estudios tienen el 50% más de posibilidades de desarrollar un prolapso. ¿Vale? El antecedente de una enfermedad de la colágena. ¿Han visto, se acuerdan de las personas que trabajan en circos? Que se agarran y se pueden doblar las manos. Se doblan las manos, ¿sí? Que pueden hacer giros y que pueden doblarse así como si fueran lagartijas. Bueno, esos pacientes tienen una enfermedad que se llama Ehlers-Danlos o también tienen otra enfermedad que se llama Marfan. Se pueden doblar los dedos hasta acá, las manos hasta acá. Esas enfermedades se llaman enfermedades de la colágena. Y estas enfermedades pueden tener la posibilidad de desarrollar también que los órganos pélvicos se prolapsen. El tabaquismo y la tos crónica. El fumar causa o puede ser un factor de riesgo para el prolapso. La tos crónica, ¿qué pasa? Si usted cuando tose, utiliza músculos accesorios, tanto del abdomen como del tórax. Pero más los del abdomen, cuando usted tose, crea una presión intraabdominal muy alta. Y entonces eso puede prolapsar los órganos pélvicos, aunados a una deficiencia del soporte de la fascia endopélvica. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? La multiparidad, la posmenopausia obviamente, y los estados de hipoestrogenismo. Prácticamente, con decirles que una paciente está en la menopausia, estaríamos hablando de que tiene estrógenos abajo. Hay pacientes que aparecen con 55, 50 años, que todavía tienen inclusive en su Papa Nicolau dice actividad estrogénica alta. Pero si aunamos a todos los factores de riesgo, parto vaginal, edad, obesidad o parto difícil, podemos encontrar un caldo de cultivo o una causa muy favorable para el prolapso pélvico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un prolapso de órganos pélvicos? Bueno, señora, lo primero que tiene que hacer es venir conmigo o venir con nosotros. Acude a su consultorio Ginecomex y aquí podemos revisarle si usted tiene un bultito o si tiene algo en su parte o si hay dolor en su parte. Es importantísimo. ¿Cuál es el diagnóstico más complejo? El diagnóstico más complejo lo haríamos con una resonancia magnética, un ultrasonido pélvico, un ultrasonido endovaginal. Inclusive hay estudios que se hace hasta una electromiografía, ¿sí? Pero el diagnóstico prácticamente de prolapso genital se hace clínico. ¿De qué puede estar acompañado el diagnóstico de un prolapso genital? De una incontinencia urinaria. Entonces, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Porque la paciente muchas veces viene por incontinencia urinaria, o sea, no puede contener la orina, va con las amigas al café, al Sambor, bueno, y ya son más de 50 años, van al Sambor, y ahí en el Sambor se ríen y obviamente sale un chorrito. Al principio la mujer dice, bueno, no pasa nada. El problema es cuando la pipí ya es
tan severo la salida que con una pequeña risita o inclusive con una actividad que se haga, empieza a salir la vejiga y empieza a orinar. Y a veces ese tipo de pacientes, al principio suena un poco gracioso de que se sale la orina, pero después ya es disfuncional. Ya la paciente prácticamente ya no puede convivir en sociedad. ¿Por qué? Pues porque a quién le da, o sea, les da pena. Y la paciente te lo dice, doctor, es que huele a orina. Y la orina huele feo. Y si comimos, nos echamos unas carnitas de puerco, pues va a oler mucho más concentrado esa orina. Una cantidad de proteínas muy alta que va obviamente a causar un olor penetrante. Entonces la mujer le da pena. Y eso ya, más que llegar a una broma, ya es llegar a una tristeza. Porque de verdad, y yo creo que usted que está viendo y que tiene 50 años, o que tiene un problema de prolapso, o que tiene una incontinencia, me va a dar la razón. Ya se vuelve un problema, inclusive, que causa depresión. Y es bien importante. Entonces, el ginecólogo, ¿qué le va a pedir a usted? Maniobras de Valsalva. ¿Qué es esto? El ginecólogo le va a decir, puje. Eso es lo que le va a decir. O tosa, o ríase, o llore. No, nada más tosa, puje o ríase. ¿Qué preguntas es más común que se usen en el diagnóstico o en el tamizaje? Pues, ¿tiene usted un bulto o algo cae hacia afuera de que usted pueda sentir en su vagina? ¿Tiene la sensación de que usted tiene algo entre las piernas? ¿Siente usted que se está cayendo su vagina? ¿Tiene dolor en medio de las piernas? Esas son parte de las preguntas que nosotros hacemos para diagnosticar o para tener en cuenta en cuanto al diagnóstico. Y después pediremos un urocultivo, pediremos, inclusive hay unos estudios que se llaman estudios de urodinamia, la uroflujometría, y bueno, pues podemos inclusive pedir una resonancia magnética o podemos pedirle una ecografía transvaginal. Estos son los diagnósticos, estos son la forma en que nosotros hacemos prácticamente la etiología. Los espero en el siguiente video para que veamos cuál es el tratamiento, cuál es la prevención. Se me cayó la matriz y ahora ¿qué hago? Suscríbete a mi canal, dale like y comparte conocimiento. Y recuerda que una vez más triunfa el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García en Ginecomex para ti. Abramos la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Dr. Gerardo García y Ginecomex, por un embarazo con perspectiva de género y un parto digno. Gracias por suscribirte y darle clic a la campanita.